Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de el silencio de Dios por Juan Pablo Espinosa Arce. El presente artículo invita al oyente a reflexionar en torno a un tema problemático, entre comillas, el silencio de Dios. La fe cristiana dice que Dios se ha comunicado con el mundo por medio de su palabra hecha carne, Jesucristo. Pero muy pocas veces ahondamos en la experiencia del Dios que calla. En la cruz de Jesús acontece algo crítico. Dios no habló y el Hijo murió gritándole y pidiéndole ayuda. ¿Qué repercusiones tiene para nuestra vida hoy el adentrarnos en el silencio de Dios? ¿Qué nos dice la muerte de Jesús a nuestra experiencia de vulnerabilidad humana? Jesús llamó a Dios Padre, pero Él no le respondió. Una obra de Bargil Pisner, teólogo y monje dominicano, que residió por muchos años en Jerusalén, llamaba Con Jesús en Jerusalén. En la obra Spirner mezcla datos históricos, reflexiones teológicas y meditaciones espirituales. En el capítulo de la última semana de Jesús está que llamamos Santa y que comenzaremos a celebrar dentro de pocos días. El autor dice, refiriéndose a la muerte de Jesús: el aire oprimía. La borrosa mirada de Jesús se fijó en la muralla de la ciudad, buscando el templo que reposaba tras ella. El Dios de su pueblo, aquel cuyo nombre habitaba allí, a él no le encontró. Dios había callado. Podemos pensar en la escena. Es dramática. Las esperanzas del carismático profeta parecían desvanecerse. Dios Padre no respondió a la última llamada de Jesús y murió. Esto es problemático, porque como cristianos estamos acostumbrados y muchas veces exigimos a que Dios responda sonoramente a nuestras peticiones y súplicas. Pero olvidamos que el silencio es también parte de Él. Y si somos su imagen y semejanza, como lo dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, el silencio es también parte de nuestra propia existencia. Pero el silencio nos molesta, nos abruma, es un momento de crisis dentro de la experiencia humana y nos desbarata porque estamos saturados de información, de estímulos, de ruido, de colores, formas e imágenes. La cultura actual nos ha puesto como única medida de experiencia cotidiana el ruido. No nos hemos acostumbrado al silencio, no hemos aprendido a convivir con él, y es por ello que cuando llega es tan desbaratador. Al silencio le acompaña muchas veces la angustia, que es un estado de carencia, de falta de respuesta, y al estar aparentada con ella, lo está también con la experiencia de la muerte y del vacío. Situaciones que Jesús experimentó en la cruz. Son las situaciones límites en las que más se refleja la alta vulnerabilidad de cada ser humano. Momentos de enfermedad, de soledad, de fracaso. Y son juntamente esos casos tan naturales y normales cuando nuestra fe en Dios es más puesta a prueba. Y la fe de Jesús también experimentó esa inquietud de saber si el Padre lo estaba escuchando o no. Surge entonces la natural pregunta: ¿Los creyentes hemos de enfrentar las situaciones del silencio de Dios? ¿Qué nos dice la cruz de Jesús al momento de enfrentar las situaciones de vulnerabilidad, sufrimiento sin sentido, muerte? ¿Qué nos dice el silencio de Dios y qué dice el Dios del silencio en esta Semana Santa? Dios Padre estaba con Jesús en la cruz. Clave para entender el silencio de Dios. La cruz no significa morir sino matar. Significa los poderes que destruyen al hombre, los poderes del egoísmo, de la corrupción, de la marginación, de la injusticia personal y social. Es por ello que la cruz no debe espiritualizarse en un primer momento, ya que fue un momento histórico en que es la muerte de los esclavos. Jesús en la cruz es asesinado por los poderes religiosos y políticos de su tiempo.
Es tanto así que Jesús muere fuera de la ciudad de Jerusalén, conforme lo habla Hebreos capítulo 13, versículo 12. Es decir, no es digno de morir como miembro del pueblo, sino que es un marginado que muere como un marginado. Entonces, y siguiendo la clave de nuestra reflexión, hemos de preguntarnos, ¿dónde está Dios en la cruz de Jesús? A la luz de la vida de Jesús de Nazaret, de su comunión plena con Dios, de su experiencia de encuentro con los hombres y mujeres, de su palabra y obra, podemos afirmar sin temor, Dios muere con Jesús en la cruz. Dios se ha identificado con Jesús muerto. Por ello se provoca el silencio en la cruz de Jesús. Acontece algo radicalmente nuevo. Dios ya no habita en el templo de Jerusalén. Porque cuando Jesús muere, el velo que separa lo santo de lo profano se rompe. Ya las viejas ideologías opresoras no tienen validez. Y Dios va a habitar con el marginado en la cruz de Jesús. En la medida que Dios Padre se identificó con Jesús muerto, en favor de todos los hombres, se revela a sí mismo como un ser infinitamente del hombre finito. Nuestra vulnerabilidad tiene, con la cruz de Jesús y con el silencio de Dios, una nueva comprensión. El Dios cristiano es por ello un escándalo. Por eso no se manifiesta como el poder humillante, sino que se presenta al ser humano como aquel que es capaz de alzarlo del polvo. En la cruz de Jesús y en el silencio de Dios está oculto el gran amor y misericordioso Señor. El amor no es solo motivo de actuar de Dios, sino su mismo ser, su misma naturaleza. Es por ello que Juan dirá que Dios es amor en su primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8. La lógica del amor de Dios tiene su sentido más profundo en la encarnación. Desde el momento en que la palabra de Dios se hace hombre y habitó entre nosotros, según San Juan capítulo 1 versículo 14, estuvo sujeto a la finitud, a la vulnerabilidad, al abandono, a la muerte física. Dios en Jesús se ha vaciado completamente, ha hecho la experiencia histórica del silencio. Es por eso que nosotros debemos mirar con gran amor y con gran ternura lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, aún guardando silencio en medio de la angustia y de la desesperación del Hijo de Dios. Pero esa encarnación supone a su voz que Dios invita al hombre a vivir la dinámica de la vida eterna. Es por ello que Irineo de León, padre de la iglesia del siglo II después de Cristo, dirá: Dios se ha hecho hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. En otras palabras, si decimos que el rostro del Padre es amor, es porque tenemos la fe en la resurrección que ilumina la muerte de Jesús. Dios en medio de nosotros, el Dios Padre, reivindica a Jesús muerto en la resurrección. Por ello la vida que Dios le propone a su criatura humana es la vida en plenitud, la liberada de todo egoísmo, la vida dada al extremo, así como fue la vertiginosa vida y la resurrección de Jesús. Es la que ilumina ese vaciamiento y ese silencio. Con esto entendemos cómo el silencio de Dios es también sanador y dador de la vida. Por lo tanto, es bueno que Dios guarde silencio, y esto exige que los creyentes asumamos que el silencio es bueno. Antes de la irrupción de la palabra definitiva que Dios tenía que decir al mundo, su Hijo, hubo silencio. Al inicio de la creación también hubo silencio. En la cruz de Jesús y en la tumba vacía reinó el silencio. En torno al Dios cristiano acontece el misterio, aquello que exige de nuestra parte callar frente al incomprensible y a lo siempre mayor. Pongo un sencillo ejemplo. Una pareja de jóvenes que recién comienzan su relación no pueden pretender abarcar ni conocer totalmente al otro. Es necesario que la revelación de sus más profundos sentimientos sea siempre progresiva, de menos a más,
pero siempre dejando ese espacio sagrado ante el cual lo único que queda es callar. No podemos capturar el otro como una trampa o una mariposa. Debemos dejarlo ser, que experimente su libertad y su capacidad de hablar y callar. Hay un dicho de la Madre Teresa de Calcuta que decía: es necesario el silencio del corazón para poder oír a Dios en todas partes. En la puerta que se cierra, en la persona que nos necesita, en los pájaros que cantan, en las flores, en los animales. Ojalá, estimados hermanos, que esta Semana Santa aprendamos a convivir con el aturdidor silencio de Dios. Que aprendamos a reconocer su presencia misteriosa en los acontecimientos más sencillos de la existencia. La cruz y la resurrección conviven cotidianamente entre nosotros. Solo nos queda reconocer la voz de Dios y su silencio en las voces y en el silencio de nuestros hermanos, hombres y mujeres. En ellos Jesús está presente, actuando, hablando y callando. Sepamos abrirnos a lo nuevo de Dios, en su desbaratadora presencia, a su silencio envolvente, fruto de su vida dada hasta el extremo. Por eso, en esta hora y en este momento, en la cual usted ha escuchado esta reflexión de un gran teólogo católico, Juan Pablo Espinosa Arce, que llega como anillo al dedo en esta hora del día y en esta semana de reflexión. En la vida de cada uno de nosotros hemos experimentado muchos silencios de parte de Dios. Nos angustiamos, nos desesperamos, queremos huir, queremos correr, queremos escondernos y queremos hasta dejar al Señor, porque Él no responde en el momento en que nosotros queremos que Él responda. El Señor Jesucristo sufrió ese silencio y tuvo que morir sin escuchar la voz de su Padre para consolarlo. Pero el Hijo sabía que el Padre estaba con él. También debemos de saber en esta hora que en este tiempo de reflexión, el silencio de Dios no indica indiferencia. Busca que nosotros, en la paciencia y en medio de las circunstancias que vivamos, podamos oírlo en gran manera en el silencio de la cruz.